Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. El dinosaurio, Augusto Monterroso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Andrea Montoya, César Paredes, Norbey Echeverry, Zairo Anillo, Andrés Zapata y Edwin Solórzano. Escuchábamos al inicio del programa el cuento breve El dinosaurio, de Augusto Monterroso, un texto clásico del género del minicuento y del que ha corrido mucha tinta, y que hoy es protagonista en nuestro programa, pues en nuestra modalidad de concursos literarios nos acercaremos a un certamen de minicuento llamado precisamente El dinosaurio, el cual se lleva a cabo desde el año 2002 y es promovido por diferentes entidades académicas y literarias de Cuba. La culta dama, de José de la Colina. Le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso titulado El dinosaurio. ¡Ah! ¡Es una delicia!, me respondió. Ya estoy leyéndolo. Escuchábamos el relato La culta dama, un breve texto que hace parte de un trabajo realizado por el profesor y crítico literario Lauro Zavala, a quien tuvimos la alegría de tener en uno de nuestros programas. El profesor Zavala, en el año 2018, decidió convocar a una variedad de escritores para hacer un homenaje al texto El dinosaurio y, por supuesto, a su autor, Augusto Monterroso. El trabajo fue titulado Variaciones sobre el dinosaurio y es un ejercicio en el que el texto de Monterroso es tomado como excusa para intervenirlo, transformarlo, pensarlo y reinterpretarlo. Esto es lo que hace José de la Colina con su relato La culta dama, ironizando sobre la lectura y sobre el hecho de la extensión del texto. Escuchemos ahora otra de las tantas variaciones que pueden encontrarse en este trabajo liderado por Lauro Zavala. Indigna continuación de un cuento de Monterroso, de Marcelo Báez. Y cuando despertó, el dinosaurio seguía allí. Rondaba tras la ventana, tal y como sucedía en el sueño. Ya había arrasado con toda la ciudad, menos con la casa del hombre, que recién despertaba entre maravillado y asustado. ¿Cómo podía esa enorme bestia destruir el hogar de su creador, de la persona que le había dado una existencia concreta? La criatura no estaba conforme con la realidad en la que estaba. Prefería su hábitat natural, las películas, las láminas de las enciclopedias, los museos. Prefería ese reino donde los demás contemplaban y él se dejaba estar, ser, soñar. Y cuando el dinosaurio despertó, el hombre ya no seguía allí. En este mismo trabajo aparecen otros capítulos que siguen jugando con el dinosaurio. Encontramos un ejercicio de construcción de 3 series. También encontramos cuentos extensos, ensayos, estudios especializados, entrevistas y un apartado bastante curioso titulado Dinocidios, en el que los autores buscan la manera de asesinar al dinosaurio o de hacerlo desaparecer. Uno de los relatos que se puede encontrar en ese capítulo es el del escritor argentino Raúl Brasca, titulado Contrariedad,
en el que el escritor juega con el dinosaurio y lo introduce en otro relato, el famoso texto del sueño de la mariposa de Chuang Tzu. Contrariedad, de Raúl Brasca. Hace unas horas era una mariposa que revoloteaba sobre la cabeza de un chino dormido. Después me desperté y fui un dinosaurio. Soy un dinosaurio que recuerda haber soñado que era una mariposa sobrevolando a un chino, o una mariposa que sueña ahora que es el dinosaurio que lo mira dormir. Chuang Tzu, soñador de este dilema, despierta y constata molesto que el dinosaurio todavía está allí. Intuye las incansables multitudes que repetirán esta pueril solución del bello enigma y lamenta amargamente su inoportuno despertar. Antes de conocer más sobre el concurso y sobre algunos de sus galardonados, escuchemos lo que Lauro Zavala dice sobre la importancia del relato El dinosaurio de Augusto Monterroso. ¿Cuál es en síntesis la razón por la que este texto tiene tal persistencia en la memoria colectiva? Después de leer estos trabajos, podríamos señalar al menos una docena de elementos literarios: la fuerza evocativa del sueño, la elección de un tiempo gramatical impecable que crea una fuerte tensión narrativa, y la naturaleza temporal de casi todo el texto, 4 de 7 palabras. La pertenencia simultánea al género fantástico, uno de los más literarios, al género de terror, uno de los más ancestrales, y al género policíaco, a la manera de una adivinanza. Una equilibrada estructura sintáctica, alternando 3 adverbios y 2 verbos. El valor metafórico, subtextual, alegórico de una especie real pero extinguida, los dinosaurios. La ambigüedad semántica, ¿quién despertó? ¿Dónde es allí? La posibilidad de partir de este minitexto para la elaboración de un cuento de extensión convencional, al inicio o al final. La presencia de una cadencia casi poética, contiene un endecasílabo. Una estructura gramatical maleable ante cualquier aforismo. La posibilidad de ser leído indistintamente como minicuento, convencional y cerrado, o como microrrelato, moderno o posmoderno, con más de una interpretación posible. La condensación de varios elementos cinematográficos, elipsis, sueño, terror, y la riqueza de sus resonancias alegóricas, kafkianas, apocalípticas o políticas. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Camomila. Con solo 7 años voy a despedir a mi abuela muerta. Entro en su habitación y vestida de negro la encuentro tendida sobre la cama. Una cama negra, las paredes negras, el suelo negro, las ventanas siempre cerradas. Nunca entran verdaderas luces a la casa de los ricos, me había dicho, pero no estoy solo en este lugar. Aquí está mamá, también vestida de negro, sentada en la vieja silla del tapiz floreado y el tocado, también negro, sobre el cabello. Aferrada con ambas manos del rígido brazo izquierdo de la abuela, mi madre bebe el té, sosteniendo con mucha habilidad una fina taza de porcelana con su pie derecho, y tras un ligero sollozo suelta una carcajada. Luego se lleva el pie hasta la boca y contoneando el pulgar se da un trago. Ven, acércate, ven, y yo voy y me acerco. Y mi madre se aproxima sobre mi cara y eructa el olor a la manzanilla fresca. Y va y se inclina lentamente sobre el rostro de la muerta y la huele profundamente. Recorre el semblante de su madre con la nariz hasta que llega a la oreja izquierda. Ahora esta casa es mía, ¿me oíste? Todo esto es mío. Y pasa su lengua por sobre el arete de perlas enganchado a la oreja y se lo traga. Delicatessen, me dice y se ríe, y yo la miro con mucho amor. Y volteo la cabeza y observo nuevamente a la abuela, quien ahora es mi madre tendida sobre la cama. Y vuelvo a mirar hacia mi madre, quien ahora soy yo entre sus vestidos. Sosteniendo la misma taza con mi pie derecho, la llevo hasta mi boca. Me
acerco a la cara de 7 años parada ante mí y eructo sobre ella. Y puedo sentir al mismo tiempo la sensación de eructar y el olor a la manzanilla. Se dice camomila que es más fino, y hubiera rectificado la vieja, pero ella ya no es dueña de esta casa. Escuchábamos el texto Camomila de Andrés Cabrera, uno de los ganadores del concurso de cuento El Dinosaurio del año 2020. A continuación, conoceremos algo de la historia de este concurso y también la reseña de algunos de los galardonados con sus respectivos textos premiados. Vamos a hablar de el concurso de minicuentos El Dinosaurio, un certamen que se realiza en Cuba cada año, convocado por el Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, el Centro Provincial del Libro y la Literatura de Santi Espíritus y el Instituto Cubano del Libro. Su primera edición se celebró en el año 2002, pero a partir del 2006 quedó abierto a escritores de cualquier nacionalidad. Es bien curioso porque a pesar de que se haya abierto internacionalmente, la mayoría de veces ha sido ganado por cubanos. El concurso de minicuentos El Dinosaurio está inspirado en el microrrelato homónimo de Augusto Monterroso, considerado durante muchos años el cuento más corto del mundo. Las obras que quedan como finalista y las que se llevan las menciones de honor se dan a conocer, se difunden a través de una antología y también algunas son publicadas en la revista El Cuentero, realizada por la publicación de la editorial Chaja China del Centro Onelio Jorge Cardoso. De este concurso, en sus primeros años, en los 4 primeros años, otorgaba varios premios, así. Por ejemplo, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, por sus siglas UNEAT, otorgaba el premio al mejor texto relacionado con la creación artístico-literaria. La editorial Letras Cubanas premiaba el mejor texto de un autor menor de 35 años. El Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, por sus siglas ICAIT, elegía el texto de estructura narrativa con mayores posibilidades de adaptación al lenguaje audiovisual. El Instituto Cubano de la Música seleccionaba el mejor texto de tema musical. La Asociación Hermanos Saiz, por sus siglas AHS, premiaba el mejor texto experimental. El Consejo Nacional de Casas de Cultura otorgaba el premio al mejor texto de un miembro de talleres literarios. Y bueno, en fin, como que estaba desglosado dependiendo la temática y que fuera centrada ya fuera al cine, a la música, al teatro. Y posiblemente yo me imagino, supongo que era para poder explorar otras formas de narrar este cuento en otros formatos. De este concurso de minicuentos también han salido algunas antologías, por ejemplo, Luminaria, publicada en 2004, Vida Laboral y otros minicuentos, también por Luminaria en el año 2005, El Equilibrio del Mundo y otros minicuentos, Caja China, 2006, y Gallina y otros minicuentos, Caja China, 2008. Ahora bien, las bases para participar: pueden participar todos los escritores de habla hispana a partir de los 18 años. Podrán competir los participantes con un solo minicuento que no exceda las 20 líneas. En este caso, de forma internacional, el cuento se debe de enviar al correo eras@cubarte.cult.q, adjuntando en un mismo mensaje 2 archivos de Word, uno que contenga el minicuento identificado con lema o seudónimo y otro que contenga los datos del autor, nombre completo, dirección particular, país, teléfono, correo electrónico y un breve currículo. No se aceptarán envíos por correo electrónico de participantes que residan en Cuba. Cabe aclarar que a partir del 2006 el concurso ya no se desglosa así como se hacía con el Instituto Cinematográfico, con el Instituto de Música, con el Instituto de Teatro, sino que simplemente ya se dan dos premios. Uno al autor local de Cuba, que consiste en 300 pesos cubanos,
y otro ya cuando el concursante ganador es internacional de otros países, se hace ganador a $300. Pues bien, ahora vamos a oír unas breves reseñas y algunos de los cuentos que han ganado este concurso. Jorge Fernández era ganador de la primera edición del concurso de minicuentos El Dinosaurio por su relato Menta. Es autor de una amplia y galardonada obra humorística que por su agudeza, ironía y cuidada factura ha sido reconocida por lectores y críticos. Se ha dedicado igualmente al ejercicio del periodismo y a labores editoriales. Nació el 11 de noviembre de 1962 en La Habana, Cuba. Luego de terminar sus estudios de preuniversitario, se graduó como licenciado en periodismo en la Universidad de La Habana en 1991. Como periodista, editor y corrector, tiene en su haber la realización del semanario Cartelera de La Habana y del periódico Cuba Disco. Ha laborado además en el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional José Martí, la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y el Centro de Estudios Martianos, entre otras instituciones, y desde el año 2012 es subdirector de la editorial José Martí. Fue miembro del grupo humorístico Nos y Otros desde 1988 hasta su disolución en 1997. Integra en la actualidad el equipo de realización de la productora independiente de cine Sex Machine. También es miembro de la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales. Ha publicado libros de relatos tales como 50 cuentos de nuestra era en la editorial Pablo de la Torriente en 1990, obra inconclusa en la editorial José Martí en 1994 y Humor en bruto para gente no tan bruta también en la editorial José Martí en 2013. Menta, su cuento galardonado en el 2006, relata de manera precisa los infortunios de la vida y cómo algo tan sencillo como una pequeña basura desencadena en una guerra y nos muestra la forma en que la vida siempre nos pasa factura por nuestras acciones. Además, el humor que usa es preciso y no deja cabos sueltos. Es una historia con una circularidad perfecta. A continuación, escucharemos el relato. Menta, de Jorge Fernández Era. Nuestro personaje vive en un apartamento del último piso. Merienda un caramelo y arroja al vacío la envoltura tras convertirla en una diminuta esfera. La pelotita cae justo sobre el ojo del conductor de un auto que desvía el rumbo, roza un muro y se araña. El tipo llega malhumorado al hospital a cumplir su faena como cirujano. Pica donde no debe a un paciente y lo manda a terapia intensiva. La madre del enfermo se ataca de los nervios y prende candela al almacén del centro hospitalario. Al almacenero se le imputa negligencia. Pierde el trabajo, llega a casa y para descargar su rabia, la emprende a golpes contra su inocente mujer, hija de un representante en la ONU. Este recibe el fax con la noticia, minutos antes de arengar contra un país vecino por asuntos de disputas territoriales. En el plenario se exalta y lanza 3 palabrotas a la delegación oponente. La nación ofendida, en voz de su presidente, jura vengar la afrenta y declara la guerra de inmediato. El primer cohete impacta en la azotea del edificio donde reside, adivinen quién. Ginés Salvador Cutillas Cuenca es un escritor español, ingeniero informático de la Universidad Politécnica de Valencia y licenciado en documentación de la Universidad de Granada. Nació en 1973. En 2007 publicó su primer libro La Biblioteca de la Vida, un libro compuesto por 4 relatos fantásticos. En 2010 publicó su libro de microrrelatos Un koala en el armario,
finalista del prestigioso Premio Setenil y considerado uno de los mejores libros de relatos publicados en España en 2010. En estos relatos, las dualidades y los objetos que están fuera de lugar producen un extrañamiento en el plano de lo real para crear mundos disímiles y contrarios a los que transitamos con naturalidad. En 2013, Ginés Cutillas publica su primera novela, La Sociedad del Duelo, una biografía alternativa basada en la vida de Lord Byron y de la mayoría de los poetas románticos ingleses. En 2015 publica Los Sempiternos, su segundo libro de relatos, 11 historias de corte metaliterario. En 2016 publica Lo bueno, si breve, etc., decálogo práctico del microrrelato, un ensayo sobre el género que da pistas sobre cómo escribir historias concentradas. Ese mismo año, 2016, publica su segundo libro de microrrelatos, Vosotros los muertos. En 2019 publica el ensayo ficción 1000 rusos muertos, una visita a una habitación propia. En 2021 publica El diablo tras el jardín, en la prestigiosa editorial Pretextos, un Bildungsroman que retrata el final de la infancia de dos hermanos a través de un canto a la literatura universal de todos los tiempos. Ginés Cutillas además es crítico especializado en microrrelatos. Actualmente es profesor de la Escuela de Escritores y en la Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés, codirector de la revista Quimera y colaborador literario en el programa Todos somos sospechosos de Radio 3, de la Radio Nacional de España. Como antólogo ha realizado la edición de Los pescadores de perlas, publicado en 2019, una panorámica actual al microrrelato en el ámbito hispánico con 80 autores de 9 países diferentes. Entre los galardones que ha recibido se encuentran el Premio de la Feria del Libro de Granada 2006, el Premio de Relatos de la Fundación DRAC 2007, el Premio de Microrrelatos Literatura Comprimida 2006, el tercer premio de microrrelato IASA Ascensores de 2019. Escuchemos en la voz de Edwin Solórzano el cuento El equilibrio del mundo, merecedor del Premio Internacional de Minicuento El Dinosaurio 2007 de la Feria del Libro de La Habana. El equilibrio del mundo, de Ginés Cutillas. Del único hijo que estaba seguro era del pelirrojo. A los otros dos no los había visto en mi vida. Tras mucho pensar, llegué a la conclusión de que, al salir del hipermercado, con la confusión del gentío, me los habían cambiado. No me importó. Los cuidé durante 3 años, confiando que otros harían lo mismo con los míos. Hasta el día del parque de atracciones en que, con tanto crío, me cambiaron al pelirrojo y al mayor de los extraños por una niña y un mulato. A estos los crié durante casi 10 años. Pero un día, al volver de la universidad, me llegaron transformados. La chica por un joven que hablaba inglés y el que más tiempo había pasado conmigo por otro con gafas que parecía autista. Aún así, y pensando que la vida era esto, consentí pagarle los estudios hasta el final. El día que se casaba el inglés, los padrinos, que iban a ser sus pseudohermanos, fueron sustituidos por 2 chicas gemelas. Nada feas, a decir verdad. Ahora, ya en el lecho de muerte, espero, cada vez que se abre la puerta de la habitación y entran 3 jóvenes extraños, que sean mis hijos. Los de verdad, los primeros, para poder despedirme de ellos y de este mundo que ya no entiendo. Legna María Caballero Pérez es una joven cubana residente en la provincia de Camagüey. Ella fue galardonada en el año 2020, cuando todavía era estudiante de periodismo, con el premio Colateral de la Asociación Hermanos Saiz, una de las categorías del concurso de minicuentos El Dinosaurio. Legna es una mujer bastante comprometida con la escritura, pues además de columnas de opinión en periódicos cubanos como
adelante, primero con la Revolución, Legna escribe también crónicas y reseñas sobre el patrimonio histórico de la provincia de Camagüey, las cuales se publican en el portal de la Oficina del Historiador de la provincia de Camagüey. Legna fue premiada en el concurso por un cuento titulado Emigración, el cual, como ella misma manifiesta en una entrevista realizada para el canal de YouTube de la Universidad de Camagüey, fue un relato pensado con el fin de mostrar lo doloroso de un fenómeno como el de emigrar, pero sobre todo para poner de manifiesto aquello con lo que se rompe y todo lo que se deja atrás cuando hay que tomar esa decisión. Escuchemos a continuación el minicuento Emigración en voz de nuestro compañero Edwin Solórzano. Emigración, de Legna María Caballero Pérez. El pullover gris, el pantalón, la camiseta blanca. ¿Y a María Eugenia? Ahora no cabe, me la llevo después. El cinto carmelita, el abrigo rojo, la revista de «Oye, ¿y a tu mamá?» Ahora no cabe, me la llevo después. El pasaporte, el seguro, los documentos de «¿Y tus sueños?» Ahora no caben, allá yo compro más. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que nos acercaremos a la fábula. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.